Los planes anteriores fallaron. Pensamos que la tormenta y las olas amainarían lo suficiente como para que el rugido del kraken pudiera llevarnos a la otra punta del territorio. Analizamos los mapas una y otra vez, pero no hubo alternativas a tiempo y hemos encallado. Al estar un poco más despejada, he decidido dejar por escrito lo que hemos estado viviendo durante todo este tiempo. Además, me servirá como un registro de cuánto tiempo llevamos aquí por medio de las fechas aproximadas, porque la memoria a veces me falla. En fin, que viendo la situación climática, entre mi mano derecha y yo decidimos que lo mejor era poner pie a tierra, ya que solo nos quedaban botellas de ron, no había comida y en la mañana encontré a uno con los dedos de la mano teñidos de rojo. Cuando mis ojos recorrieron hacia abajo, los pies estaban peor. Y mi horror o el asco fue abominable porque vi con mis propios ojos como la materia dura que cubre las falanges iba a parar directamente entre sus labios. Yo hice caso omiso a las recomendaciones. Con algunos de los que aún quedaban cuerdos bajamos. Al principio el terreno era agreste. Era verde y como cualquier otra isla, nada raro. No obstante, cuando dejamos atrás la playa y nos adentramos en la espesura de la selva, encontramos lo siguiente. Una finalización extraña y repentina de toda vegetación. Frente a nosotros se abría un nuevo cuerpo de agua, flanqueado por caminos luminosos a los cuatro costados. Por el centro había un castillo inmenso, tan grande que casi mis ojos no lo alcanzaban a ver completo. Una cosa es lo que yo pongo aquí por escrito y otra como era en realidad, o es, porque todavía está ahí, erigido, y eso no tiene apariencia de que se vaya a derrumbar. Tan blanco, pintado, blanco, blanco, blanco como la luna, y decorado con caros cristales en cada espacio posible. O sea, pero los cristales no eran de una sola clase, habían de muchísimo, hasta de algunos y que yo nunca había visto en mi vida, de todos los colores, verde, rosado, transparente, blanco, negro, marrón, gris, morado, amarillo, algo impresionante. Había malaquitas, rubíes, aguamarina, onix, ópalo, rodocrosita, en todas las paredes, de todos los tamaños, desde el más chiquito hasta el más grande. Claro que por dentro no sabemos, esto era por fuera. Por fuera no había un solo espacio que no estuviera recubierto de todos esos minerales. Y cuando el sol incidía sobre ellos, el brillo era cegador. Tanto que nosotros debimos cubrirnos los ojos hasta acostumbrarnos. Incluso
habían animales del mar que salieron a nuestro encuentro, aumentando nuestra perplejidad. El ambiente se sentía fresco y salado, como típico de las costas, pero estaba raro. No supe ponerle nombre, ni encontré una razón para la explicación. La verdad no sé cuánto tiempo pasamos contemplando lo que teníamos delante. Solo recuerdo que el sol, de estar en su seno, pasó al crepúsculo. Y para mí eso fue como un abrir y cerrar de ojos, en un pestañeo. Aunque mi tripulación dice que de seguro pasó más tiempo, que ellos al igual que yo lo sintieron rápido, pero ahí algo pasó, no sabemos qué, pero eso fue demasiado extraño. No decidimos comentar nada todavía porque no sabíamos, pero nos hemos quedado con solamente pensando ahí, dándole vuelta, porque nunca nos había pasado. Vuelvo y digo, está como raro. En fin, que ese crepúsculo, ese atardecer tan rosado y nítido como tenía tiempo de no presenciar, parece que estuviera pintado, como que hubieran pasado un pincel directito por el cielo. Acto seguido, una comitiva, o lo que parecía serlo, vino caminando a paso lento por la plataforma central. Porque alrededor del castillo frente a nosotros se abría un nuevo cuerpo de agua flanqueado por caminos luminosos a los cuatro costados, por delante y por detrás. En las esquinas, símbolos rodeados de masas luminiscentes y circulares rodeaban al castillo. Mi tripulación me miró con los ojos muy abiertos, parece que se le iban a salir. Nadie sabía qué hacer, Ken y yo, que se supone que yo era la capitana, la líder de la misión, y estaba yo en blanco, estaba ahí parada, parecía el mástil del barco. Estábamos armados, pero aún así no éramos suficientes para la cantidad de gente que se aproximaba. Eran unos 20, hasta donde alcancé a contar, entre hombres y mujeres. Todos tenían una presencia bien definida y su físico no era como el de los humanos o gente de los puertos, ni como en Shadow Moon. Estaban muchos y estos no se parecen a nadie de ahí, ni de ningún otro lugar. Son tan altos que nos sacan al menos 3 cabezas cada uno de nosotros. Su piel dorada como si fuera hecha del sol, los cuerpos fuertes, curtidos, el pelo abundante, largo y blanco. En los hombres estaba presente hasta el estómago, como una capa lo suficientemente gruesa como para guarecerlo del frío. Y los ojos, lo más sorprendente, expresivo, de mirada fija, tanto como penetrante, de color marrón, intenso y pupilas pequeñas, negras. Un contrapunto entre un par de pozos llenos de canela. Iban presididos por una mujer vestida con una toga celeste como el cielo,
su cabellera de algodón, bamboleándose a su espalda. A pocos metros, tanto hombres como mujeres la seguían en silencio, sin decir una sola palabra. Iban todos calladitos. La mujer principal sonreía sin mostrar los dientes. Su expresión también era serena, de paz, tan en paz que daba incluso miedo, helaba la sangre. Cuando llegó a pocos metros de nosotros, se dio la vuelta, encarando a su comitiva con las manos en alto. No fue hasta ese entonces donde vimos que de la parte baja de su espalda sobresalía un apéndice mediano y esponjoso. Estaba en alto, por lo que al ser del mismo color del pelo y el cabello se confundía, excepto por los anillos negros que lo rodeaban. Y fue aquí donde nos preguntamos en un susurro, ¿a dónde hemos llegado? Porque estaba el ambiente enrarecido. Una mujer con cola. ¿Cuándo habíamos visto nosotros eso? De apariencia humana, pero con cola, como si fuera un animal. Y yo he visto cosas raras, pero me dio fue miedo. Primera vez en una expedición que yo siento eso. Lo dejo aquí por escrito para dejar evidencia. Y si alguna vez me pasa algo, quien sea que encuentre estas anotaciones, se va a poder dar cuenta de que no fue una mentira, de que de verdad vivimos esto y no solo yo fui testigo, sino que parte de mi tripulación. Y esperamos regresar con comida al barco para que los demás puedan ingerir bocado y puedan volver a la vida, porque esa enajenación que tienen es peligrosa. Dejamos un encargado en el barco, pero no sabemos si se habrá contagiado o si habrá logrado resistir. Esperemos que sí. Y bueno, el que se tiró al mar, se tiró. No lo podemos ir a buscar, no podemos hacer nada. Solo esperamos que estos, bueno, no forasteros, porque ellos están en su tierra, pero esta gente nos trate bien, nos diga cómo podemos arreglar el rugido del Kraken para continuar, porque nosotros tampoco es que tenemos intención de quedarnos aquí. No queremos perturbarle su paz, su modo de vivir, nada de eso. Nosotros en verdad venimos acá porque necesitamos ayuda. Si no fuera por eso, nos hubiéramos seguido tranquilo el camino, pero bueno, la tormenta nos arrojó para acá y por más que intentamos y hicimos de todo, teníamos opciones, pero ni una fue viable. No se pudo. Así que los dioses del mar sean benevolentes con nosotros para ver qué hacemos, porque no podemos quedarnos así. Y yo como líder del grupo obviamente voy a hablar con ella, con esa que vino ahí en la comitiva. Bueno, esto lo estoy redactando ahora que logramos llegar al barco. Ya he hablado con ella, pero todavía no pongo por escrito cómo fue la reunión ni cómo hablamos, porque voy parte por parte. Ya me duele la mano de tanto estar escribiendo letra aquí. Y la tinta se me está acabando para acabar. Para colmo, digo, ay no. Ya repito las palabras. ¿Será que la enajenación se me está contagiando a mí también? Pero lo raro es que comí. Aunque una comida extraña que nunca había visto. Espero que eso no tenga veneno o una sustancia rara ahí. Algún miasma, algo que me hayan metido ahí, disfrazado de comida. Aventurera de los mares y más ingenua que no sé. Parezco novata, pero bueno,
Queda esto por escrito, queda esto en tinta y ya saben que existió una pirata llamada Salomé, dueña del rugido del Kraken, aguerrida, fuerte, líder, valiente, que luchó hasta lo último con y para su tripulación, para su misión. Nunca se rindió, dio hasta lo último. Y si vos me sé que estás leyendo esto, duda, puede preguntar en cualquier puerto de mi existencia y le van a decir que sí era verdad. Todo tipo de cuentos y leyendas sobre mí que hasta el tabernero más chismoso le va a saber contar, hasta el más fiel. De eso no lo dudo. Ay, Frederick, tanto que me gustaba tu barril de cerveza. Y te dije la última vez que quería cerveza negra, me serviste una lager. No, que es importada de no sé qué tierra, de que no sé, un aventurero. ¡Ah! ¡Ja, ja! Pura mentira. La cerveza estaba horrorosa. Quiero mi cerveza negra de vuelta. Vas a ver cuando vaya de regreso. Me la vas a pagar. No te voy a dar ni uno de mi oro. Nada. Por liso. Por mentecato. ¡Ja! Creyéndose más listo que yo. Sí, claro. Si supiera que yo sé tu secreto y casi se lo digo a tu esposo. Te hubieran puesto la cabeza en el horno y más nunca hubieras vuelto a servir ni un barril. Pero te salvaste que yo sí pensé y armé mi estrategia. Así que cuídate, Frederick. Cuídate de mí. Bueno, pues, yo sí sé cómo arreglar las cosas. Justamente. No te metas conmigo, no te metas conmigo porque te va a ir mal. Ni lo intentes. Ni lo intentes. Termino diciendo que quiero el rugido del Kraken, quiero mi tesoro y no voy a descansar hasta que lo encuentre.